Caballito totora viene de una antigüedad del tiempo de los mochicas chimú. La totora, que es la planta, era conservado allá en la ruina de Chanchán. La pesca artesanal en Caballito totora no es de todos los días, es una pesca eventual. Estuvieron muy ligados al mar, conocieron las corrientes, construyeron embarcaciones Caballito totora. El legado es que nosotros debemos conocer que ellos fueron una sociedad muy organizada. La arqueología tiene lecciones para todas las profesiones, ¿no? Y aquí se desarrolló la sociedad moche o mochica entre los 50 años antes de Cristo hasta los 800 después de Cristo. Aquí hace 29 años se produjo el valioso hallazgo de la tumba del señor de Zipán, que permitió un mejor conocimiento de la cultura moche del antiguo Perú. Me gustaría que no se pierda esto, me gustaría que esto siga. Y que conozcan parte de la cultura, cómo vivían ellos, ¿no? Para así poder cambiar la mentalidad a los jóvenes actuales que hay ahorita. Y los chimús escogieron este lugar para la capital, justamente frente a la montaña conocida como Cerro Cabras, para protegerlo de los huaicos. Es una gran cultura, porque imagínate pues, perder esta cultura de Caballito totora. Es de lo que estamos hechos, ¿no? No podemos ensuciar de lo que estamos hechos. O que você imagina quando te falam sobre o Peru? Ruínas, montanhas, cidades construídas a milhares de metros acima do nível do mar e, com certeza, a história do maior império das Américas, os Incas. Porém, se esticarmos a linha do tempo do nosso continente, o período comandado pelo Império Inca é apenas uma porcentagem pequena de tudo que passou por aqui. Ao norte desse mesmo país, à beira do Oceano Pacífico, nos desertos das regiões de Trujillo, Huanchaco e Chiclayo, se desenvolveram complexas civilizações ainda muito antes do surgimento do grande Tahuantinsuyo. Tradições que são mantidas vivas até hoje, ruínas preservadas, civilizações complexas e organizadas, guerreiros e os pescadores mais lendários do continente. El origen de las culturas en el antiguo Perú se remonta hace 5000 años, cuando los horticultores que se agrupaban en aldeas dejaron de serlo y domesticaron el algodón, y con el algodón pudieron elaborar redes y abastecerse y aprovechar el mar de manera mucho más eficiente. Estas comunidades que empezaron a industrializar el algodón empezaron también a construir arquitectura ceremonial
donde se administraba los excedentes, la división del trabajo. Las comunidades del entorno que se beneficiaban con los excedentes productivos obtenidos por la pesca podían abastecerse e intercambiar. Estos primeros centros ceremoniales fueron creciendo a lo largo de 1000 años, estamos hablando más o menos entre el 3000 a.C. al 2000 o 1900 a.C. Y aquí se desarrolló la sociedad moche o mochica entre los 50 años antes de Cristo hasta los 800 después de Cristo, en el mundo contemporáneo con los romanos y la sociedad maya. Después de los cazadores-recolectores de la población se establece con sus campos de cultivo y aparece por primera vez los templos y la presencia de sacerdotes. Eso se dedica a la agricultura, a la pesca, al intercambio comercial, eran sociedades organizadas, planificadas y estratificadas. Ese momento podemos decir que es un momento cumbre, lo que se conoce como la época clásica de la civilización. Mientras que en Mesoamérica el poder religioso está oculto todavía bajo el poder político, acá el poder político, secular, militar, rápidamente empieza a desplazar al poder religioso. Eso sucede al final de la cultura mochica. Al principio parece que el poder religioso todavía es muy fuerte. Entonces vemos esos cambios también políticos que se dan con esa era de los metales que está representada por los mochicas. Este complejo arqueológico actualmente tiene un área de 60 hectáreas, comprende Huaca de la Luna y Huaca del Sol. Estas construcciones fueron trabajadas, hechas, fabricadas en material de arcilla. Esta era obtenida desde el río que la tenemos relativamente cerca a nosotros. Y estamos hablando de una sociedad, hablamos de gobiernos teocráticos sacerdotales, y hay una probabilidad que estos gobernantes ejercían tres funciones: función política, militar y religiosa, la cual ellos tenían una divinidad tutelar o principal, actualmente llamada, denominada por arqueólogos, dios decapitador, degollador, y hasta hace unos años con el nombre de Ayapaec. Acá más bien lo que hay es un conocimiento de símbolos arcaicos, elementales, que están relacionados al principio de dualidad, que es algo muy común en todas las civilizaciones del mundo, digamos, el sustrato más antiguo de todas las religiones antiguas, ¿no? Son conceptos comunes, que son los conceptos de la dualidad, en las cuales existe ese equilibrio. El mundo de arriba es masculino y el mundo de abajo es femenino. Ese concepto básico de mundo masculino y femenino en una relación de dualidad complementaria, no de oposición, no es un mundo de buenos y malos, sino es un mundo femenino y masculino. El principio de dualidad está organizado a partir de esa lógica y no de la lógica de oposiciones, ¿no? El universo es dual y el universo es tripartito. Sobre esa fórmula, que sería una especie de lenguaje de programación, entender el mundo dual, doblemente dual y a su vez tripartito,
es sobre la que se estructuran todos los demás conceptos, encontrar de alguna manera en el mundo natural el concepto de lo divino, una especie del Dios de Spinoza, ¿no? Encontrar en la magia de la naturaleza el principio fundamental de la creencia además, ¿no? Entonces sobre esa profunda observación de la naturaleza, sobre una clasificación minuciosa y para descubrir los principios que rigen la naturaleza, se erguía su religión. As primeiras civilizações da América se desenvolveram nas regiões norte do Peru, à beira do Oceano Pacífico, onde hoje encontramos belas praias, cidades coloniais e muito surf. A partir do início do século XX, com trabalho intenso dos arqueólogos, foram descobertos monumentos e cidades inteiras debaixo das areias do deserto peruano. Dentre eles, templos como as Huacas del Sol e de la Luna, construções monumentais com teor religioso e administrativo. Uma das culturas mais impactantes que viveram na região foram os mochicas, que até hoje deixam seu legado em todo o país na culinária, arqueologia e em costumes como a curanderia e a pesca. Los caballitos totórapes viene de una antigüedad del tiempo de los mochicas chimú, a la cual la totora, que es la planta, era conservado allá en la ruina de Chanchán. La pesca artesanal en caballito totora no es de todos los días, es una pesca eventual, pero ese dependemos de la naturaleza del mar, porque el mar a veces se embravece, se pone bravo, ya no salimos ya. Y esperar nuevamente que se abonance, se tranquilice el mar. Y hasta podemos esperar un mes de braveza, porque ya los cambios climatológicos cambian y es muy fuerte las olas, ya es peligro para nosotros ya. Los pescadores más antiguos salían a las 4 de la mañana, bueno, máximo hasta las 5, ¿no? Y era una costumbre. Ya llegaban a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, pero temprano se entraban a la mar, que decían a la mar, consistía en 2 pescadores con una red grande, que se le decía la red de la mar. Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. Tengo que salir de aquí, aunque sea un paraíso. El pueblo donde nací ahora es solo pa' ricos. ¿Qué han de decir de mí? Mis abuelos enterrados, la playa donde nací, ahora todo es privado. Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme.
El mar para mí es un respeto. Es un respeto. Tú al mar nunca lo puedes derrotar, ¿no? Al mar, al contrario, debe tener un respeto y cariño, porque el mar es el mar, pues. El mar tiene todo, corriente, muchas cosas por el estilo. Es la misma naturaleza. Es como si tú lo desafiaras a quien el que está arriba. Si el que está arriba ha creado esto, ¿no? Y nosotros tenemos al mar. Pero el mar es una maravilla para nosotros, porque nos da el sustento para nuestra familia. Bueno, yo pues estoy haciendo una artesanía de un caballito. Ese es mi entretenimiento para también es un sustento, ¿no? Hacer caballitos chicos es un sustento para un recurso y sostener a la familia, ¿no? Llevar algo del pan de cada día también a nuestro hogar. No hay pesca, hay que hacer otra cosa. Si no hay pesca, nos vamos a mantener nuestros totorales, que es lo que se hace falta ya, o si no, ir a cosechar la totora, ¿no? Y así reparar nuestras redes, remendar nuestras redes, por el prejuicio de los lobos marinos que vienen a comer y los rompen las redes, ¿no? Esa cultura, digamos, se preservó incluso hasta inicio del siglo XX en las tradiciones. Incluso Brüning, a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, logró grabar el idioma muchik. Sobrevivieron muchas tradiciones. Brüning fotografió muchas costumbres como cargar agua. No había agua potable, por ejemplo, ¿no? Entonces había que cargar agua del río. De la misma manera en cántaros de cerámica que hacían, la alfarería, la textilería, los caballitos de totora que sirven para pescar en el mar y una serie, la preparación de chicha, de jora, por ejemplo, a partir de la germinación del maíz. Muchas tradiciones y etnias, o sea, la raza, había sobrevivido en muchas regiones. También vivían de cara al mar. El pescado y los moluscos eran parte cotidiana de la alimentación. Los pescadores asentados en la costa constituían un mundo aparte, lejos de las grandes ciudades y de los centros ceremoniales y administrativos. Sus poblados eran sencillos, de casas construidas con barro, esteras o petates y caña. La misma corriente fría que causa la extrema sequedad de la costa favorece una prodigiosa cadena de vida marina, de microorganismos, peces, moluscos y mamíferos, que fue aprovechada por los mochicas. Estuvieron muy ligados al mar, conocieron las corrientes, construyeron embarcaciones de caballitos de totora. Instrumentos como anzuelos de cobre, redes de pesca hechos en base a pieles de lobo marino, algodón, para la pesca segura. Hay pruebas de la cerámica que se han encontrado. Hay pruebas allá en Chanchán, en el Huaca del Sol y la Luna, en diferentes museos. Hay huacos peruanos de acá, de caballitos de totora. Esas son las únicas pruebas que ha existido y esas pruebas, esos huacos tienen forma y referente a nuestro salida del mar, cómo salen al mar, cómo están surfeando en una ola y cómo están montados en un caballito. Se ve todas esas pruebas. Más que todo han conservado esta linda embarcación, ¿no? Y gracias a los abuelos, bisabuelos, todos esos viejos pescadores que también han luchado para la pesca, para tener el buen sustento para la familia.
Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. Y no sé cómo aliviarme. Y nadie pudo ayudarme. Oh, sí. A 30 kilómetros de la ciudad de Chiclayo, capital de la región Lambayeque, se ubica el pueblo de Zipán. Aquí hace 29 años se produjo el valioso hallazgo de la tumba del señor de Zipán, uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX, que permitió un mejor conocimiento de la cultura moche del antiguo Perú. Eso iba a ser un saqueo más de los muchos que han habido, ¿no? Los coleccionistas seguían requiriendo piezas. Cerca a los años que se descubrió Zipán, se saqueó una tumba mucho más grande que la de Zipán en Jequetepec, o sea, siempre se sigue saqueando. Lo de Zipán fue un rescate. Los saqueadores habían encontrado una tumba grande y habían hecho tal alboroto que toda la comunidad se había enterado y eso se había convertido en un saqueo masivo. Entonces, Zipán fue el intento de evitar que se termine de saquear lo que era un mausoleo funerario. Felizmente no era una sola tumba, sino eran varias, entonces se intervino y se logró evitar que saqueen todas las demás. Cuando llegamos aquí en febrero del 87, el monumento estaba lleno de gente. Decenas de campesinos hurgaban en la tierra en busca de los despojos que habían dejado los profanadores días antes. Para la arqueología mochica representó pues un hito, ¿no? En todos los libros, en toda la historia ahora el descubrimiento se considera un hito importante para la arqueología del Perú. Cuando iniciamos el registro del interior del ataúd, al levantar una concreción de tierra entre los sedimentos, aparece el rostro en miniatura de oro de un personaje que parecía plantarme fijamente la mirada. Fue un instante eterno que jamás olvidaré. Antes del señor de Zipán, como digo, todo provenía de colecciones y de las cosas que buenamente los saqueadores habían podido extraer así en una noche, ¿no? Entonces, con el señor de Zipán se tiene por primera vez, como digo, una posibilidad de leer cómo están ordenados también los símbolos sobre el cuerpo. El cuerpo para ellos representa un microcosmos y la manera como disponen los objetos de oro y de plata, los símbolos arriba y abajo, en la cabeza, en los pies, primero, después, sobre la espalda, ¿no? Sobre el pecho. Hasta ahora van 14 tumbas. 3 de ellas muy grandes, 2 de ellas de reyes. El señor de Zipán representa la última generación. Y con el señor de Zipán se comprueba, ¿no? Que efectivamente los mochicas tenían reyes y que tenían esa capacidad, ¿no? Tenho certeza que na escola você nunca escutou algo sobre grandes civilizações que viveram em nosso continente antes de Cristo e nos séculos antes da invasão colonial. Durante a expansão do Império Romano na Europa, entre os séculos 2 e 3 d.C., já existiam complexas organizações sociais na América, como o Reino Mochica, os Chimus e muitos outros. Em 1987 foi descoberta a tumba de um dos mais importantes reis que viveram no Peru, comparável à descoberta da tumba de Tutankhamon no Egito, esclarecendo uma parte muito grande da história americana. Mas é claro, nos colégios nos ensinaram sobre os imperadores romanos e o início da era cristã, como se por aqui nunca houvesse tido nada. Para o Ocidente, nossa história começou apenas com a chegada dos europeus por aqui. Mas na verdade, enquanto a Europa morria de peste e fome, por aqui já existiam cultivos, complexas construções arquitetônicas, impérios e sociedades altamente organizadas.
Antes no había escritura, pero en la cerámica han representado toda su vida cotidiana de ellos, ¿no? Lo que estás observando acá son copias de figuras originales que fueron encontrados en esta zona, lo que es la Huaca y la Luna, ¿no? Esta cerámica tenía una función. Los moches no tuvieron escritura, pero sí tuvieron representaciones, ¿no? La cerámica han sido parte de su cultura, donde ellos, por intermedio de la cerámica, podían decir, ¿no?, qué es lo que representaba, qué es lo que hacían, su vida cotidiana de ellos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos personajes importantes de los moches. Uno que es el personaje que tiene el rostro de una iguana y el otro de un zorro. Son personajes que están descifrando la escritura de los payares. Ellos, por intermedio del payar, podían pronosticar el tiempo, si el clima iba a ser bueno o el clima iba a ser malo, ¿no? Los moches trabajaban a base de moldes, ¿no? Ellos, por ejemplo, tallaban la figura y después hacían el molde. El molde era de arcilla. Acá podemos apreciar, ¿no?, la figura con el molde. Se trabajaba, se amasaba, se colocaba hacia abajo y después se dejaba orear y se sacaba y salía la cerámica, así como puedes apreciar. Conozcan esto, ¿no?, que conozcan la cultura y que puedan observar las figuras que hay arriba. Tú tienes la oportunidad de conocer, has visto los frisos que se observan, todo eso con los colores naturales, para que vean que ellos tenían mucha inteligencia y conocieron diferentes colores, y todos esos colores eran naturales, a base de hierbas, semillas, pinturas, ¿no?, naturales, que ellos lo han representado en la cerámica. Después de eso pasa algo más complejo, porque hay un fenómeno catastrófico nuevamente que digamos hace decaer el poder político moche, también desgastado por casi 7, 8 siglos de hegemonía. El fin y el colapso de esta sociedad se debe a factores climáticos, humanos y ambientales. Y los chimúes surgen justamente con la fusión de dos culturas, los huari más los moches. Y aparece, después de esa catástrofe, un nuevo sistema político basado en un poder que ya no reconoce dioses, los dioses antiguos. Hay una especie de antropocentrismo, mientras que en los primeros momentos, incluso hasta Moche, hubo una especie de cosmocentrismo, ¿no?, el cosmos sobre la humanidad. Una de las hipótesis es que la población que residía en este lugar, parte de ella abandona y traslada a Chanchán, dando origen con los años, recuerden, a la cultura chimú. El culto cambia. O deserto norte do Peru é ainda pouco explorado do ponto de vista turístico, principalmente comparado ao restante do país. Porém, entender o que hoje são as ruínas de Machu Picchu ou então costumes milenares como a chicha, os teares, a culinária e outras tradições é também uma tarefa de tentar entender o que veio antes e o que gerou tudo isso. O país com algumas das ruínas mais conservadas de todo o continente é uma apostila de história no globo, e caminhar por aqui pode se transformar facilmente em uma aula de antropologia.
A terra de grandes impérios e civilizações americanas é também berço de crenças, costumes, mistérios e descobertas que são preservadas até o dia de hoje. Los incas hay que reconocer que son una síntesis de las culturas que dominaron y a su vez las culturas que dominaron en la costa, sobre todo como los chimús, de las cuales los incas copian casi todo, ¿no? Como la idea de crear un coricancha, un templo dorado, llenar los palacios de oro y que el emperador realmente parezca un emperador y no un soldado. De alguna manera la apropiación que hicieron los incas de esas formas de gobernar que vieron en las grandes culturas que también fueron dominando y que eran incluso anteriores que ellos, ¿no? Las tierras, cuando fueron conquistadas por los incas, fueron anexadas al Tahuantinsuyo con el nombre de Chincha y Suyo, y es la región que más aportó en productos agrícolas, ya que esta sociedad, su principal actividad fue la agricultura. Y el territorio chimú, que abarcó en toda la costa norte del Perú, del siglo IX al siglo XV, llegó cerca hasta Ecuador, hasta Tumbes, y por el sur llegó hasta Lima. Realmente en el Perú no hay un país de los incas, ni un origen como el de Caral, que fue una civilización que influyó en todas, ¿no? Sino que más bien hay regiones que tuvieron y tienen una historia paralela. Chanchán fue construido entre el siglo IX y el siglo XV en este actual Valle de Moche. Ellos fueron una sociedad muy organizada, estructuras preparadas para el futuro, como por ejemplo muros sismo resistentes, ¿no? Y lo que podemos ver aquí, la interacción que tuvieron también con otros pueblos, ¿no? Que no solamente ellos podían abastecerse solos, sino que tuvieron que también contar con otros pueblos, la producción que daban otros valles hacia esta sociedad. Norte para nuestro lado izquierdo, el sur para el lado derecho. Transmitimos al frente, nosotros podemos ver que justamente los peces vienen en esas orientaciones. ¿Qué se interpreta aquí? Que los chimús ya conocieron sobre las corrientes marinas, fueron grandes navegantes, conocedores del mar, navegaron, ¿no? Obtuvieron muchas especies como algas, peces, crustáceos y mariscos para consumo y lo han representado en sus muros. O reino Chimú foi um dos mais poderosos de toda a América, e a cidade de Chanchán, uma das maiores cidades de barro do mundo, foi a capital de todo o império. A cidade, construída toda em adobe com gigantescos muros de até 9 metros de altura, chegou a abrigar mais de 35 mil habitantes em seu auge. A cidade abrigava templos, armazéns, palácios e abrigos para a população. Construída às margens do cerro e à beira do mar, estrategicamente posicionada para proteger a cidade de qualquer evento climático, como os chamados huaicos e as inundações, que pela região hoje são muito comuns. Es un espacio muy fuerte y los chimús escogieron este lugar para la capital, justamente frente a la montaña conocida como Cerro Cabras, para protegerlo de los huaicos. El agua han colapsado, vemos las tuberías totalmente rotas, no hay energía eléctrica, no hay agua potable. Aquí estamos en la avenida Miraflores, a la altura del cuartel. Se vino el huaico. Todas las provincias de Trujillo se activaron tras las intensas lluvias que se registraron. En algunas urbanizaciones de Trujillo se cortó la energía eléctrica. Varios vehículos se malograron al intentar cruzar las calles y los peatones tuvieron que formar una cadena humana para no ser arrastrados y llegar a sus viviendas. ¿Cómo imagínate con estas lluvias que ha habido, ellos pudieron sobrevivir? En cambio ahorita en la actualidad no se puede. ¿Por qué? Porque hemos invadido terrenos que verdaderamente no han estado permitidos para vivir, sino para sembrar, para que sean acequias o ríos.
pero la gente no lo ha aprovechado o desconoce eso, que ha hecho que vivir encima de ríos o lagos, que cuando hay lluvia o fenómenos, sucede lo que ha sucedido actualmente, ¿no? La provincia de Trujillo soportó una fuerte lluvia de 8 horas y las avenidas y calles se convirtieron en ríos. Las corrientes arrastraron todo a su paso. Al conocer, al saber esta información, nos permite dar a conocer, o el mensaje que nos da con los estudios de manera general, es que debemos siempre aprovechar nuestros recursos naturales. Esa necesidad de competir para ganarle al prójimo y ganarle a la naturaleza es algo que quizás nunca se dio, ¿no? Nunca inventaron un hacha, por ejemplo, ¿no? O sea, no hubo la búsqueda de destruir a ese nivel el medio, ¿no? o de competir a un nivel sin medir los márgenes de la explotación, los márgenes en los cuales ya empieza a ser una destrucción. La preservación de nuestros ecosistemas, la importancia del agua, de preservar, de cuidar nuestros suelos, nuestros ríos, la naturaleza y gracias a nuestras tierras, ¿no? Hay que protegerlas. La arqueología tiene, en el Perú sobre todo, tiene lecciones para todas las profesiones, ¿no? Lograron sembrar más área agrícola de la que ahora se siembra, con canales mucho más complicados porque seguían curvas de nivel pegadas a los bordes de montaña que son difíciles de hacer con maquinaria, ¿no? Entonces ellos lograron dominar quizás la agricultura más exigente, es la agricultura que se practicó acá en la costa, ha dado quizás los productos más importantes para la alimentación, ¿no? Entonces, esa diversidad de productos, mientras que otras culturas invirtieron solamente en el arroz o en el trigo, acá esta cultura trató de buscar la mayor diversidad incluso de un mismo producto, ¿no? Del maíz, diversificarlo en cantidad de variedades para poder aprovechar todos los climas y todos los ecosistemas, ¿no? Entonces esa búsqueda de optimizar al máximo todo lo que te da de comer, todo lo que sin afectar al medio de manera terrible y drástica, ¿no? Lo que estamos haciendo con el mar, por ejemplo, ¿no? Vamos a dentro de poco dejar de comer peces porque lo vamos a agotar. Actualmente esta zona sigue siendo una zona agrícola. Toda esa gran extensión que lograron dominar, desmontar, convertir en campos de cultivo, fue aprovechada como si les perteneciera por los españoles y por las empresas agrícolas que ahora operan en el Perú, ¿no? Que son empresas dedicadas al cultivo de caña de azúcar. Entonces puede haber una cosecha de caña todo el año, de tal manera que es el mejor lugar del mundo para sembrar caña de azúcar, lamentablemente. Entonces esa es un poco la realidad actual, ¿no? De un lugar donde se hizo una gran domesticación de productos, una gran explotación y dominio de la agricultura, se ve reducida a un monocultivo tan agresivo como la caña. De seguir conservándolo, más que todo los totorales, porque imagínate pues, perder esta cultura, los caballitos totora, con el tiempo, que no veas estos caballitos, y que no tengan conocimiento la nueva generación que viene, imagínate, y ya no haya pescadores, ¿qué será de esta vida, qué será de este mundo también ya?
¿no? Apesar da dificuldade de manter viva tradições seculares que vêm sendo atacadas da colonização à globalização, mesmo com a perda do idioma e outros costumes mais tradicionais, o legado das culturas que viveram nessa região do Peru é ainda bem forte e presente. Nas características físicas da relação com o mar e o território, na culinária, do ceviche aos pescados, nos artesanatos e no orgulho da população em recordar a sua origem Mochica Chimú, buscando preservá-la. Yo con mucho orgullo, desciendo los moches de los chimús, tengo sangre de los antepasados. Se está perdiendo esto, poco a poco se está perdiendo. Y el progreso se convierte casi en una propaganda ineludible, ¿no? Entonces nadie quiere seguir una tradición, sino más bien quiere ser un globalizado, quiere ser una persona moderna. Pues yo no voy a querer que mi hijo aprenda algo que no va a rendir, entonces a eso quiero llegar, ¿no? Que esto no se pierda, que nosotros deberíamos de recibir un apoyo para que esto no pierda y siga la cultura. Me gustaría que no se pierda esto, me gustaría que esto siga. Esa herencia se mantiene y lucha con desaparecer, porque como digo pasa eso, pero se va a extinguir lamentablemente, ¿no? No hay ninguna, digamos, capacidad por parte del Estado de generar un sentido de identidad, de generar un sentido de protección sobre esa herencia cultural viva, ¿no? Y ni siquiera tampoco por la arqueológica, como ven está muy descuidado, ¿no? Si no son capaces de preservar algo que está en su responsabilidad, mucho más difícil que puedan interactuar con una sociedad, con una cultura viva que requiere pues de mucho más criterios, ¿no? Tenga bastante conocimiento de sus culturas, al menos lo que existe acá en el Perú, y que conozcan parte de la cultura, cómo vivían ellos, ¿no? Para así poder cambiar la mentalidad a los jóvenes actuales que hay ahorita, porque son pocos los artesanos. Me gustaría que esto siga, que haya apoyo a los artesanos para seguir adelante, que no se pierda, porque somos pocos los que trabajamos este tipo de cerámica. Yo creo que la lección más importante es también la ideología, ¿no? De qué manera esa ideología de reciprocidad, de entender el cosmos como un mundo integrado del cual somos parte, podría hacer mucho más por las personas que cualquier otra religión, ¿no? Que explica realmente el compromiso que tenemos con la naturaleza y explica la tierra no como un lugar de paso, sino como un lugar de permanencia y de un ciclo donde estamos transitando eternamente, ¿no? Como el sol. Vamos y venimos eternamente y por lo tanto debemos limpiar y preservar, ¿no? No es el basurero de donde algún día nos vamos y nos queremos ir, ¿no? Sino más bien es el lugar que debemos cuidar como a una madre, es de donde nacimos, es de lo que estamos hechos, ¿no? No podemos ensuciar de lo que estamos hechos. E chegamos ao fim do nosso documentário. Eu queria deixar aqui meus agradecimentos a quem assistiu, a quem acompanhou até o final, a quem vem compartilhando desde quando a gente estava estreando, desde o lançamento, para os amigos, para a família, nos grupos do WhatsApp, pelo Instagram, para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que esse projeto possa chegar a mais gente e compartilhar essas histórias que a gente vem documentando pelo caminho. Esse é o nosso segundo projeto de longa duração. O primeiro a gente gravou lá em Alter do Chão, nosso primeiro documentário sobre o carimbó. Eu vou deixar aqui o link na descrição e no card. Fora as entrevistas, fora os outros vídeos que temos no canal enquanto a gente percorre aqui esse continente. Esse foi um projeto gravado na região de Huanchaco, no Peru,
no litoral norte, onde a gente conversou um pouco sobre a cultura Chimu e a cultura mochica que permanece viva ainda na região. Esse documentário, assim como os outros conteúdos do canal, são conteúdos disponibilizados gratuitamente, de forma espontânea e feito com coração por 2 viajantes que estão percorrendo esse continente e são apaixonados em contar histórias e lugares que a gente passa. Para esse projeto em específico, tivemos gastos também, gastos de alimentação, gastos de hospedagem, gastos de, principalmente de locomoção para ir atrás das pessoas, para ir atrás dessas histórias e conseguir conversar, conseguir registrar as pessoas. E bom, para esse projeto eu vou deixar aqui uma proposta de colaboração para quem quiser contribuir com esse projeto, para que a gente possa continuar produzindo, para que a gente possa continuar criando esses documentários e outros vídeos e entrevistas no canal. Eu vou deixar aqui o Pix na tela e também o QR Code para quem sentir de contribuir, para quem puder deixar aí a quantia que sentir de coração para apoiar o nosso trabalho. Não estabelecemos uma meta, não é uma campanha, não é uma vaquinha, é realmente a contribuição voluntária para esse projeto que a gente está executando. E quem não puder contribuir também, já ajuda compartilhando esse documentário, compartilhando nosso canal, nosso projeto, dando like aqui no vídeo também, se inscrevendo no canal para que a gente possa de fato alcançar mais pessoas e que essas histórias que a gente grava, que a gente compartilha, cheguem mais pessoas, alcancem mais pessoas e que a gente consiga compartilhar esse sentimento de unidade do nosso continente, de unidade latino-americana e com essas histórias que a gente vem registrando por aí. Bom, esse foi o nosso documentário Caminhos Mochica. Espero que vocês tenham gostado e agradeço a todo mundo que ficou até aqui, que vem compartilhando e que vem ajudando o nosso projeto a chegar a mais pessoas. Em breve temos mais conteúdos por aí. Valeu, galera!